Tenemos que seguir hablando de elecciones. Ya está conectada nuestra primera invitada, está con nosotros Gianna Rueda, quien es profesora de UDELAS. Como bien tenían elecciones esta semana y bueno, está aquí para conversar sobre el tema, ya que ella reclama ser la rectora electa de la universidad para el periodo que va a comprender del 2024 al 2028 y para poder explicarnos y entender un poco qué fue lo que pasó en estas ¿Ya elecciones. me escucha mejor, Flor? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿quién lo resolvió? Melissa, ya, aquí estoy. Ajá. Sí, Ahí sí, está. ella lo enredó y ella lo resolvió, Ahí está. según ella. No he enredado en Ahí nada. está. Claro eso. Profesora Giana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, les doy las gracias en esta mañana por la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes pues la experiencia que estamos viviendo desde la Universidad Especializada de las Américas. Yo tengo 24 años de ser docente en esta noble institución. He ejercido diferentes cargos, además de la docencia. Soy profesora regular titular 2 de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas. También he sido coordinadora de carrera, coordinadora de prácticas clínicas, directora de escuela, decana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas y hasta el 2 de octubre fui la secretaria general de esta institución. ¿Nos puede contar qué fue lo que pasó desde su óptica? Sí, bueno, yo tuve una aspiración genuina que creo que todos tenemos derecho y se la expresé al señor rector hace más de 2 años. En ese momento él dijo estar muy orgulloso de que yo tomara esa decisión porque conoce mi trayectoria, mi modo de trabajar, ¿verdad? Y de algún modo en ese momento manteníamos una relación de admiración mutua. Sin embargo, al pasar los días, nos encontramos con que hubo otra persona que decidió también candidatizarse para la rectoría, esta persona muy cercana al señor rector, con vínculos familiares, de amistad y quizás también de tipo de negocios. Desde allí, pues las relaciones empezaron a resquebrajarse. A mí se me dejó de invitar a muchas actividades que como secretaria general debía participar y lo había hecho durante todo el ejercicio de esa designación. Y otras situaciones, pues, que ameritaron que en algún momento, por parte mía, pusiese hacia el ingeniero Damián Quijano, el director de informática, una querella penal por violencia de género, por persecución política, por violencia laboral, a la que también sumé al señor rector porque se fueron dando situaciones que realmente se nos salieron de las manos. Bueno, eso fue lo que él expresó, esto se me ha salido de las manos. Él me mandó de vacaciones de mi puesto de secretaria general. Estoy tratando de hacer un abstract porque la historia es bastante compleja. Él me manda de vacaciones. Yo les dije que era muy difícil tomarlas porque ya se acercaba el tema del proceso electoral, para lo cual yo tenía que tener reservado por lo menos un mes. Él me dijo que no importaba, que él necesitaba que me fuera de vacaciones porque la situación se le estaba saliendo de control. Me voy de vacaciones al día 9 de estar gozando de las mismas, recibo una notificación de recursos humanos que requiero presentarme a la institución, a su despacho, y que las vacaciones han sido suspendidas por necesidad de servicio. Regreso a mi puesto, voy a la oficina de recursos humanos y allí me indican que me mandaron a firmar una notificación de rectoría donde me separan del cargo y me envían a un proceso de investigación disciplinaria, para mi sorpresa. Recordemos pues que son muchísimos los requisitos para poder postularse a la rectoría y entre ellos obviamente está el no haber tenido ninguna sanción disciplinaria. Este tema me alarmó mucho, me preocupó, pero además de eso, un poco para ponerle la cereza al pastel, el ingeniero Carlos Bermúdez, director de Recursos Humanos, me dice, la voy a acompañar a su despacho para que retire todas sus pertenencias, lo cual fue un poco incómodo porque existen más de 25 colaboradores en el área de Secretaría General, donde las separaciones son de vidrio. Los chicos me vieron llegar pues con el director de Recursos Humanos y empecé a retirar mis pertenencias. A esas alturas ya yo estaba un poco inquieta y le pregunté, ingeniero Carlos, ¿esto es necesario que usted esté aquí viendo cómo yo retiro mis cosas? Y él me dice sí. Y yo le pregunto, ¿en qué parte del procedimiento está esto establecido? Me dijo, no, es una instrucción directa del doctor Juan Bosco Bernal. Eso me sorprendió bastante. Eh, Retiré mis pertenencias, me fui a la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, en donde yo doy clase. Tengo que señalar que este proceso ha sido muy difícil porque
También estuve en un consejo académico, como fui la secretaria general, durante 4 años fungí como secretaria general, era la secretaria del consejo académico, en donde asisten más de 45 personas, ¿verdad? Académico y administrativo, altos directivos, a esta sesión, siendo la secretaria general en una situación un poco sorprendente, el señor rector en ese momento. Yo le pido que presente su informe y él lo primero que hace es hablar de un evento de un supuesto agresor que ingresó a la universidad a faltar el respeto o a agredir a 2 altos funcionarios. Este agresor, él mencionaba que era mi esposo, lo cual a mí me sorprendió mucho porque eso nunca sucedió de esa manera. Quiero hacer un paréntesis para expresar que todos sabemos que desde cada institución existe una base de datos que solamente domina la dirección de informática. Esa base de datos tiene un dominio para nosotros, es udelas.ac.pa. El ingeniero Damián Quijano, como director de informática, sospechamos, ¿verdad?, que fue quien emite un comunicado a más de 12.000 personas dentro de nuestra institución, donde se me falta el respeto como mujer, como profesional, donde se me denigra, donde hablan de mis atribuciones físicas, de mi capacidad o poca capacidad para liderar un proceso como este. Una situación muy vergonzosa que los estudiantes se acercaron a mí y me dijeron: profesora, estamos incómodos, estamos avergonzados de que esto esté sucediendo en la universidad. ¿Cómo es posible que usted, con una trayectoria como la que tiene, sea expuesta a este tipo de situaciones? Y bueno, entiendo que mi esposo se acercó al ingeniero Damián Quijano en un estacionamiento para decirle que por favor me respetara, que no se escondiera detrás de una computadora, a lo que el ingeniero Damián empieza a gritar en medio de un estacionamiento que lo estaban amenazando de muerte, que llamaran a la policía, etcétera, etcétera. Cuando me enteré de esta situación, porque fue en horas de oficina, me avisaron, era un edificio adjunto, yo traté de acercarme, pero ya mi esposo se había marchado, le llamé y le pregunté qué había sucedido, por qué viniste a la universidad, es mi espacio de trabajo. Y él me dijo: no te preocupes, yo solamente fui a decirle que por favor estas situaciones no se repitieran y te respetaran. Bueno, yo me encuentro que se da el consejo académico, después de ese consejo el señor rector me manda de vacaciones, sucede todo esto. En ese consejo académico se pide mi renuncia, se expresa uno de los decanos, el decano Jay Molino, y eso está en grabación, por eso pues obviamente soy muy transparente, está en el acta de aquel consejo. Él señala que cuando él estudió en Japón el familiar de un agresor, porque ya mi esposo entonces tenía un estigma de ser un agresor, debía dar una rueda de prensa, pedir disculpas públicas y renunciar a su cargo. Realmente esto me sorprendió porque pues las leyes de Panamá no te vinculan con una relación que pueda haber, una acción que pueda haber hecho o no hecho, en este caso no lo hizo mi esposo. Esta situación se dirimió en un juzgado de paz y efectivamente solo se les designó una boleta de alejamiento, ¿verdad? Porque hubo un disturbio público. Sin embargo, pues otras personas en el consejo académico siguieron expresándose de una manera muy irrespetuosa y denigrante hacia mí. En una sesión como esta, por mí, en la que pues ya a mí nada más me restaba de vez en cuando apagar la cámara para poder respirar, reponer la compostura y poder afrontar la situación que estaba sucediendo. Muy lamentable que alrededor de 6 altos directivos de la universidad se expresaran de mí de esa forma, entre algunos comentarios señalando que como alguien que apostaba por la agresión, que no podía controlar sus emociones, tuviese una aspiración a ser rectora. Muy alejado de la realidad, porque el que me conoce y sabe mi trayectoria sabe que mi carta de presentación siempre ha sido mi trabajo, la relación empática y la capacidad de resolución de conflictos que siempre he tenido en la atención de los usuarios internos y externos de la universidad. Bueno, pues tengo que señalar que eso me llevó a tener que poner algunas querellas penales, ¿verdad? A acercarme al Ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo y también al Ministerio Público para dar seguimiento a esta situación. Ya para el día 26, eso fue en el mes de octubre, para el día 26 de diciembre, ya se giraron una medida de protección para mi persona, dirigida al ingeniero Damián Quijano y al doctor Juan Bosco Bernal. Vuelvo a señalar que es lamentable esta situación porque nosotros en algún momento tuvimos una relación, quizás no de amistad, pero de un nivel profesional muy, muy alto, ¿verdad? Y de mucho respeto. Ahora, todo esto, profesora, pasó en medio del proceso electoral.
El proceso Sí, electoral Pero avanzaba mientras usted vivía todas estas situaciones. sí, por supuesto. quiero decir tres cosas rápidamente, profesora, para que usted me reaccione. Advierto, profesora Yana, advierto, yo, Edwin Cabrera, a título personal o individual, no conozco las interioridades de Udela, ni tengo por qué conocerlas. Le digo esto para que quede muy claro, porque procuro ser muy transparente con nuestros invitados. Yo tengo una muy buena opinión del profesor Juan Bosco Bernal, y no de ahora, advierto. Incluso de la época de la dictadura, cuando él sirvió como ministro o como viceministro, y luego en democracia también. O sea, tengo una buena opinión desde el punto de vista profesional. No somos amigos de jugar dominó ni nada que se le parezca, pero en la perspectiva que tengo de su ejecutoria pública, de lo que se sabe público, tengo una muy buena opinión. Primer elemento. Segundo elemento. Cuando Flor me habló de esta invitación, yo dije, pero nos vamos a meter en este tema si todavía no hay claridad de si el proceso de elección culminó o no culminó, porque aquí hemos hablado con ambas partes, Flor, ¿no? Y hubo un invitado que nos explicó, no fue el mismo profesor Bernal, No, alguien no. nos explicó que la configuración del ente responsable de la elección no había quedado bien hecha y que había que volverlo a hacer. Yo quedé en la duda si lo habían formalizado o no. Y tercero, observen ustedes, amigos oyentes, cada vez que hay una elección en una universidad estatal, a excepción de la Universidad Tecnológica, creo, cada vez que hay una elección en una universidad estatal hay problemas. Cada vez. En la universidad privada usted no escucha ni un problema cuando se designa a fulano de tal rector. Porque en el caso de la UMA es el obispo con un comité, en la universidad privada me imagino que son los dueños, pero como en Panamá somos los expertos en todo, aquí un día decidimos que los rectores de las universidades estatales, eso hay que llevarlo a elección. Entonces, que un voto ponderado. Que un voto ponderado se quedó el profe ahí. Bueno, profesora, no sé si quiera responder lo primero que ya se escuchó que mencionó el profesor, Bueno, sobre creo el que tema, sobre el proceso mismo sí, de claro. elección. Sí, bueno, yo quiero señalar que nosotros iniciamos los comicios electorales con la escogencia del Consejo Electoral de la Universidad. Este Consejo Electoral fue escogido el 25 de mayo de 2023. Las normas para ese momento, las normas electorales y estatutarias ya estaban establecidas desde el año 2021. Quiere decir que ellos solamente tenían la responsabilidad de dar seguimiento a toda la propuesta o la normativa establecida en el Consejo Electoral y en los reglamentos electorales y en el órgano de gobierno que es el estatuto. Efectivamente, tengo que señalar que en los dos periodos anteriores, el ingeniero Damián Quijano fue el presidente del Consejo Electoral, ¿verdad? Y nosotros apostábamos pues por un miembro del Consejo Electoral con una trayectoria de transparencia, de trabajo, de profesionalismo, por lo cual hubo otro grupo de compañeros que se postuló para este proceso. A partir de esa postulación, perdón, a partir de esa postulación se inicia obviamente el tema del proselitismo, de que los candidatos se den a conocer, la facción a la cual nosotros apostábamos, ¿verdad? Por ser una facción joven, transparente, etcétera, no viciada en el proceso, llega a tener mayor simpatía y gana las elecciones, eh, conforman la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Electoral. El ingeniero Damián, otrora presidente del Consejo Electoral, entra como vocal por la cantidad de votos que sacó. Esto ocasionó que inmediatamente a mí se me bloqueara el celular de diferentes directivos, con los cuales teníamos que trabajar, obviamente. Yo soy la secretaria general, él es el director de informática, el sistema, la sistematización de los procesos depende de una relación muy cercana entre nosotros. Como no tenía respuestas ni por correos, ni por celular, ni por ningún tipo de instancia, pues me dirigía al subdirector de informática, el cual solamente me decía, el ingeniero Damián me dijo que no puedo atender esta reunión. O sea, se desvinculó completamente, se lo presenté al señor rector y él dijo, voy a intentar arreglarlo. Eso nunca sucedió. Otros directivos, como la doctora Nicolasa Terrero y algunos otros, también me bloquearon el celular. Obviamente, nosotros somos
pocos, porque la universidad realmente no es tan grande como la Universidad de Panamá, como la UTP. Así que como directivos, pues solíamos estar muy coordinados y trabajando muy juntos. Después de este proceso electoral del Consejo Electoral Universitario, inicia lo que es la escogencia de los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes que conformarían el Consejo Estudiantil Universitario. Una nueva fase bastante complicada también, donde algunos directivos realmente eran los que pareciesen estar liderando el proceso, no así los estudiantes. Tanto así que, por ejemplo, para las elecciones en el área de Veraguas, hubo directivos como vicerrectores que se trasladaron a la misma para orientar a los estudiantes el día de las elecciones de por quién debían votar. Obviamente esto fue bastante difícil. En ese interín es donde se da este lamentable comunicado del ingeniero Damián, que llega a alrededor de 12.000 funcionarios públicos dentro de la institución, profesores, administrativos, estudiantes, y esto crea una cierta incomodidad en el ambiente. Después de que se escogen los estudiantes, igual empiezan a cuestionar que no estaban de acuerdo con la escogencia del estudiante. El Consejo Electoral, repito, solamente cumplió con la norma que ya había establecido precisamente el ingeniero Damián Quijano antes de dejar el cargo de presidente del Consejo Electoral. Lo que para nosotros es preocupante porque siempre él defendió la norma y esta establece que ese Consejo Electoral tiene autonomía para el ejercicio de sus funciones, que sus funciones son privativas. Es igual que el Tribunal Electoral. No puede el presidente, no pueden los ministros ingerir en las decisiones de un tribunal electoral porque tiene autonomía y tiene acción privativa en esos procesos. De igual modo está establecido en nuestro estatuto orgánico. Sin embargo, cuando se empezaron a dar estas situaciones que vieron que quizás la facción que apoyaba a Yana Rueda tenía un mayor porcentaje de simpatizantes, empezaron las situaciones de decir, no estoy de acuerdo con esta fase del proceso, no estoy de acuerdo con este artículo, y así lo elevaron al Consejo Electoral. ¿Por qué la elección fue en el supermercado Rey y no en la universidad? Sí, qué buena pregunta. Eso fue en la fase de escoger al claustro. Se suspendió 3 veces el proceso electoral. Nadie puede o debe suspender el proceso electoral a menos que sea el Consejo Electoral, porque es lo que establece la norma. Sin embargo, como bien le señalaba, quizás por sentirse incómodos, inconformes con cómo iban avanzando los procesos, el día 14 de noviembre correspondía a la primera votación para escoger al claustro universitario. El señor rector en ese momento manifiesta que por la situación del país, ¿verdad? Él pedía que este proceso de elección se suspendiera. El Consejo Electoral analizó la situación, pues podía tener sentido en ese momento, ¿verdad? Suspenden las votaciones, las cambian para el 21 de noviembre. El día 20, el señor rector establece que 20, 21 y 22 la universidad va a estar cerrada por las protestas que había por el tema de la mina en Panamá. El Consejo Electoral pudo observar, y toda la comunidad universitaria, hay muchas fotos al respecto, por primera vez el 21 de noviembre la universidad amanece encadenada, candados, cadenas en todas las puertas de la universidad. Se reúnen con el señor rector, él presenta insistentemente la solicitud de suspender los procesos electorales por este año. El Consejo Electoral le manifiesta que eso no es posible, que se tienen que celebrar las elecciones, porque ya está planteado así en el calendario electoral. Manifiestan que esta votación se daría el 27 de noviembre. El 27 de noviembre era un lunes. El día 24 de noviembre en la noche, viernes 24 de noviembre en la noche, el secretario general, el doctor James Bernard, envía mensajes a algunos miembros del Consejo Superior Universitario, convocando a este consejo con la intención de suspender los procesos electorales de la UDEM. En una sesión planteada para un día sábado. La norma dice que primero debe establecerse en un día hábil. Segundo, debe enviarse la agenda de esa sesión a los miembros internos y externos del Consejo Superior. Ninguna de estas situaciones fue acatada. Se da el Consejo Superior Universitario y ellos manifiestan al presentar el tema que esta solicitud sale de 16 miembros del Consejo Superior Universitario. Lo preocupante, y nuevamente fuera de la norma, ¿verdad? Primero,
el Consejo Superior Universitario tiene algunos representantes que son escogidos por elección. Esos representantes no fueron invitados a esa sesión porque eran parte del grupo que de algún modo pues apostaba a que nosotros llegáramos a la rectoría. Segundo, Profesora, dígame. ¿por qué hay personas vinculadas al tema Udelas que sugieren que este proceso está viciado por la política? Bueno, yo no me atrevería a decir eso. Yo, Gianna Rueda, no pertenezco a ningún partido, que quiero señalarlo. Siempre he sido simpatizante de alguno, pero no me he inscrito nunca. Sé que hay un comentario fuerte de que Udela es un refugio de algún partido. En mi experiencia personal de 24 años, no tengo esa visión. Obviamente, Pero a ver, profesora, llamemos las cosas por su nombre. Yo estuve, cuando yo era miembro de partido político, ese era un tema reiterado. Siempre se ha dicho, yo no sé si es verdad o mentira, pero siempre se ha dicho que Udela es un cuartel de invierno del PRD. No se dice que de los panameñistas, ni de los molirenas, ni de los camiones. Siempre, desde la dictadura hasta la democracia. Desde que se creó Udela, siempre se ha dicho que es un cuartel de invierno del PRD, donde llegan gente que antes ocupaba cargos, entonces los meten ahí, y etcétera. Esa pregunta que hace Leonardo es al lugar, porque pareciera que en condiciones normales ir a una elección y gana el que más votos tiene y ya, punto, todo el mundo para su casa, ganó el que ganó. Pero esa elección está ocurriendo en medio de una campaña, del inicio de una campaña política en el país. Entonces la pregunta es al lugar. Sí, yo estoy intentando responder la misma. Desde mi experiencia, nosotros como equipo de trabajo no hemos tenido injerencia de ningún partido. No puedo decir lo mismo del doctor Juan Bosco Bernal o de la candidata, la doctora Nicolasa Terreros. No sé si existen o no. Sé que el doctor Juan Bosco es PRD. No entiendo, no sé la doctora Nicolasa. Así que si hay alguna influencia, pues de la desconozco. De verdad, tengo que ser honesta. ¿Descarta usted mantener alguna relación con algún político del gobierno actual o relacionado a algún candidato en estos momentos? Gianna Rueda, con ninguno. Por mi parte, con ninguno. Sí, bueno, un poco ampliando el tema de que manifiestan públicamente que las elecciones se hicieron fuera de las instalaciones de la universidad. El día 27 de noviembre, como lo establecía la norma, como se había calendarizado y se había publicado para la comunidad universitaria, los miembros del Consejo Electoral a nivel nacional se presentan en las instalaciones de las diferentes extensiones universitarias de UDELAS con urnas en mano para realizar el proceso electoral. Y el ingeniero Carlos Bermúdez los recibe, que es el director de Recursos Humanos, y manifiesta que en ese espacio de la universidad no se podían hacer elecciones. En este momento el Consejo Electoral estaba acompañado de delegados del Tribunal Electoral, delegados de Defensoría del Pueblo y delegados de SINAPRO, que le acompañaban pues obviamente para garantizar la veracidad y la legalidad del proceso. Profesora, disculpe, usted recién habló que fue la elección de claustro la que se hizo fuera de Udelas. ¿Con qué fondos se financiaron esas elecciones, si tiene conocimiento? Bueno, realmente no tengo conocimiento, yo no soy parte del Consejo Electoral, yo fui solamente una candidata más. Como todos los candidatos, como toda la comunidad universitaria, recibí la información de que el centro de votación se cambiaba desde las instalaciones de la universidad hacia una instalación cercana, ¿verdad? Que ellos garantizaban, donde se diera las elecciones y el derecho al sufragio de una manera muy formal, muy transparente. Conozco que en la extensión de Veraguas, en la extensión de Colón y en la extensión de Azuero, estas votaciones se dieron en centros escolares donde que son del Ministerio de Educación, pero donde tenemos relación directa, ¿verdad? Vinculaciones por convenios con los directores y allí nuestros estudiantes dan clases. Solamente en sede Panamá, Chiriquí y Coclé se dieron fuera de las instalaciones de la universidad. El Tribunal Electoral, los miembros del Tribunal Electoral estuvieron allí, los delegados, hasta el conteo del último voto. Además, tengo que manifestar que la norma solamente establece que deben existir centros de votación. No dice en ningún momento que los centros de votación debe garantizarse que sean dentro de la universidad. El Consejo Electoral estuvo defendiendo primero
la proclamación que le dio la comunidad universitaria, su responsabilidad como funcionario público, además de la rectoría, la única instancia que es escogida por votación popular es el Consejo Electoral Universitario. Para conocimiento nuestro y de la audiencia, el financiamiento de este tipo de elecciones lo hace por lo general la Universidad Udela, ¿correcto? Sí, Con correcto. fondos propios. Sí. Ok. Pero la elección ahora se llevó a cabo en un lugar privado fuera de la universidad, me refiero a Panamá y a Chiriquí, según mencionó usted recién. Así es. Un centro cercano a la universidad. ¿Y los candidatos no tienen conocimiento de quién financió esos lugares para Desconocemos. la elección? Entiendo que el Consejo Electoral debería contestar esa pregunta. Ellos son los que organizaron el proceso. ¿Y cómo fue la convocatoria, profesora? Porque por esos días, como bien usted decía, y por eso era la razón por la que querían hacer el cambio de fecha de la elección, estaban las protestas, pero a su máximo nivel. ¿Cómo fue la convocatoria a las elecciones? ¿Hubo un porcentaje alto de votantes? Sí, nosotros pudimos observar en las cifras que el 47% de los votantes acudió a ejercer su derecho al voto. Y obviamente Bien. para nosotros esto es satisfactorio. Si podemos recordar, entiendo que el presidente actual fue escogido con alrededor del 33% de los votos. Nosotros tuvimos una participación, por ejemplo, en la zona de Veraguas, alrededor del 54% de los votantes acudieron a votar. ¿Y los otros candidatos estaban de acuerdo con que se hiciera la elección en esa fecha? Bueno, nosotros éramos 5 candidatos en ese momento. 3 de esos 5 candidatos se acercaron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Los otros 2 candidatos, pues una, la doctora Nicolás Terreros, de quien ya les he hablado, y el doctor Lucas Rodríguez, él tampoco se acercó a ejercer su derecho. Qué enredo. Ujú. Yo reitero lo que dije antes que se cortara la señal. Todo esto es porque en Panamá, en otras partes del mundo creo que también es así, pero yo hablo de Panamá, nos inventamos que los rectores tienen que ir a una elección. Y una elección implica lo que explica la profesora Llana, candidaturas, propuestas, campañas a favor, en contra, recursos. Probablemente lo que menos se habla es de la academia. Probablemente lo que menos se habla es de eso, porque en una campaña, entonces se calienta el asunto y no, que este me torció los ojos, este me cerró la puerta, y entonces no se da la discusión que debe darse, ¿no? Pero bueno, aquí somos los más demócratas de los demócratas y todas las universidades estatales escogen a su rector por la ruta de una elección que casi siempre hay guaguancó. Casi siempre hay guaguancó en la universidad. Miren lo de la UNA, chicos. Es un escándalo. Y ahora estamos escuchando lo de la... Yo me acuerdo, profesora, cuando en el gobierno pasado de Varela trataron el MEF, planteó la reformulación del presupuesto de Udela. Y se formó un alboroto y salieron los estudiantes y los profesores de Udela a reclamar el presupuesto. Y entonces yo fui al Merni a preguntar, oye, ¿qué es lo que pasa en Udela? Dice, no, lo que pasa en Udela es que hay como, no sé, 3, 4, 5 personas que ganan 4,000 o más dólares mensuales que no son profesores y nunca van a dar clases. Y cuando leí los nombres, yo, coño, wow, pero es que son fundadores, es que pobrecitos, es que son gente. Entonces, es un tema escabroso. Yo tengo, profesora, yo tengo la mejor opinión de Udelas, porque soy un testimonio de el trabajo de lo que allí se hace, por lo menos en materia de recuperación. Yo hice mi postoperatorio, cuando me operé de la columna, lo hice en Udela porque tuve la suerte de que un buen amigo me diera la información de que allí me podía hacer el postoperatorio. Excelente, excelente, excelente. Así lo califico yo, mi postoperatorio. Pero es una pena escuchar que la universidad esté inmersa en este debate de calle arriba, calle abajo, de los buenos versus los malos, cuando lo que es más importante es
que esa universidad siga creciendo, que siga teniendo más y mejores fondos para la investigación y el desarrollo de las cosas que allí se estudian, de las profesiones que allí se estudian, que son las no tradicionales, porque la UDELAS no compite con la Universidad de Panamá, ni con la Tecnológica, ni con la UNACHI, porque el tipo de carreras que tienen ellos allí son muy diferentes y que le abren un espacio a más jóvenes para el desarrollo de profesiones. La pregunta final, profesora Yana, ¿esto se ve luz al final del túnel? ¿Tiene solución? Bueno, realmente esa pregunta es la que nos tiene preocupados en este momento a la comunidad universitaria. Como usted bien lo manifiesta, pues nosotros solíamos ser una universidad cuya preocupación inicial eran los estudiantes, la comunidad universitaria. En este momento tenemos alrededor de 50 separaciones del cargo, cuando la única alteración a la norma, quizás para llamarlo de algún modo, fue haber apoyado el proceso electoral de la doctora Yana Rueda. Separaciones del cargo del Consejo Electoral, los miembros del Consejo Electoral, presidente, secretaria general, sus suplentes, que gozan de fuero electoral, esto es delicado, gozan de fuero electoral, fueron separados del cargo, enviados a comisión de disciplina y se les suspendió su salario. Directivos, por ejemplo, los directivos de la clínica interdisciplinaria UDELAS, el director y la subdirectora fueron separados del cargo, simplemente porque en algún momento expresaron el apoyo a mi persona. Los estudiantes en este momento están en indefensión. Estamos en un proceso de matrícula de verano y si ustedes acuden hoy a la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, no existe alguien que les pueda atender, porque de los alrededor de 15, 16 personal administrativo que existe allí, o los separaron del cargo o los movieron. Están 2 o 3 personas nuevas desconociendo de todos los procesos. Entonces nos preguntamos y expresamos, elevamos esta preocupación a la comunidad. Realmente hay que sacrificar la buena marcha de una universidad con tanto prestigio nacional e internacional. Hay que sacrificar a nuestros estudiantes por sentirse inconformes de los resultados de un proceso. Profesora, yo le quiero hacer dos preguntitas más. Sé que el profe dijo que era la última, pero tengo dos consultas más. Al final, ¿quién va a definir lo que está pasando en UDELAS? Y también, si me puedo contestar por ahí mismo, ¿quién dirige la Fundación UDELAS? Sí, voy a empezar por la última pregunta. El Fundaméricas, su secretaria, su representante, es la licenciada Joana Bernal, hija del doctor Bernal, con un salario de $4.500. Tenemos un poco de preocupación que está sucediendo dentro de Fundaméricas. Es un tema que hay que darle seguimiento. Eso, gracias por la pregunta. Es importante señalar. No recuerdo la otra pregunta que me planteaste, perdona. Y al final, ¿quién va a definir todo lo que está pasando? Bueno, nosotros, como bien le señalamos, hemos realizado algunos acercamientos a las fiscalías. Ayer estuvimos en la Fiscalía Anticorrupción presentando una querella por usurpación de funciones. El doctor Juan Bosco Bernal fue rector hasta el 31 de diciembre de 2023. Ya existe aprobado por la norma interna y externa una nueva rectora. Nosotros esperamos que la Fiscalía nos pueda dar respuestas. Y si hay alguien que tiene que acercarse a la Sala Tercera de la Corte Suprema, serían ellos, porque los procesos se cumplieron. Durante el proceso ellos no presentaron ninguna impugnación. O sea que la vía gubernativa interna nosotros la agotamos, ellos no. Si no están satisfechos deben ir a la Corte Suprema. Nosotros pedimos que apostando a una cultura de paz, a la preocupación de retomar nuestras funciones y atender a nuestros estudiantes, se nos permita una transición transparente en este momento. Bueno, profesora Yana Rueda, muchísimas gracias por darnos este tiempo y darnos su versión de lo que está ocurriendo. Ojalá lo puedan resolver pronto por el bien de una casa de estudio de nivel superior y puedan seguir avanzando, que es lo que más le interesa al país. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días. Gracias, profesora.